una familia de espadachines que domina la mitad del mundo, la renombrada familia Runcadel. Sus miembros nacen con un físico fuerte y un talento excepcional. Estas tres cosas describen todo sobre esta familia: combate, conquistar y control. Esa es la familia en la que nací. Soy Jin Runcadel. Jin en su mente recordaba el día que, siendo solo un niño, eligió a Barizada, espada del jefe de la familia. Ante la mirada de todos, declarando con firmeza: soy el que se convertirá en el jefe de la familia, había pensado que su futuro solo estaría lleno de éxito y fama también. Pero, ¿cómo puede alguien de la familia Runcadel ser tan pésimo con una espada? Jin sentía el peso de esa realidad. Él, que había prometido tanto, ahora se reconocía a sí mismo como la vergüenza de Runcadel, la desgracia de Runcadel. ¿Tengo cero talento en el manejo de la espada?, se preguntaba con amargura mientras sostenía una simple espada de madera. Sus pensamientos fueron interrumpidos por las voces burlonas de otros jóvenes de la familia. «¡Hey, Jin! ¿Estás blandiendo esa inútil espada de madera otra vez? ¿Dónde estará esa espada especial?», refiriéndose a Barizada. Las palabras resonaban en su cabeza, recordándole constantemente la brecha insalvable entre lo que se esperaba de él y lo que realmente era. Jin permanecía en silencio, con el sudor recorriendo sobre su rostro, mientras la humillación se acumulaba en su pecho. Ante él, sus hermanos, aquellos que poseían el talento que a él le había sido negado, no perdían la oportunidad de pisotear su orgullo. Uno de ellos, con una mirada cargada de desprecio, patea su espada de madera y le pregunta con un tono burlón por qué no respondía. En su mente, Jin solo podía ver la sombra imponente de sus hermanos todopoderosos, sintiéndose cada vez más pequeño ante su arrogancia. La violencia no tardó en aparecer. «¡Muévete!», le gritaban mientras le propinaban patadas, llamándolo patético e inútil por su falta de habilidad. Jin apretaba los dientes con impotencia, aguantando todo el dolor físico, pero lo que más golpeaba su espíritu era ver cómo despreciaban su esfuerzo. Al encontrar sus notas de estudio, uno de sus hermanos comenzó a reírse a carcajadas, burlándose de que Jin intentará compensar su falta de talento con lectura, diciéndole que solo perdía el tiempo con esa basura. «Un perdedor como tú solo tiene que saber su lugar», resonaba en sus oídos mientras Jin intentaba desesperadamente recuperar sus apuntes. A pesar de sus súplicas de «hermanos, esperad», ellos procedieron a pisotear y destrozar sus notas frente a sus ojos, junto con su espada de madera. El dolor y la frustración hicieron que Jin finalmente gritara: «¿Y qué si quiero aprender?», pero su rebeldía solo atrajo más odio. Siendo sujetado del cabello y amenazado con que moriría si seguía así, Jin se encontraba rodeado por aquellos que compartían su sangre, pero no su compasión. Sus hermanos se preguntaban cómo era posible que alguien que no podía levantar ni siquiera una espada pretendiera ser un Runcadel. Sin embargo, en medio de la golpiza, en las pupilas de Jin solo se reflejaban los rostros de sus dos hermanos burlándose de él, mientras estos declaraban que debían enseñarle una verdadera lección de modales. Jin reflexionaba amargamente sobre su patético e inexistente talento en el manejo de la espada. A pesar de los maltratos constantes, en su mente se intentaba convencer de que las burlas no le importaban en lo absoluto. Él mantenía una fe ciega en un solo pensamiento: solo necesitaba trabajar duro. Se decía a sí mismo que si ponía todo su empeño, eventualmente recibiría el tan ansiado reconocimiento de su familia y lograría su sueño de convertirse en parte de los prestigiosos Caballeros Negros. Eso es lo que realmente creía, pensaba Jin con una profunda melancolía al recordar su propia ingenuidad. Sin embargo, el destino de los Runcadel no se mueve por el esfuerzo, sino por el resultado. A los 25 años, tras toda una vida de lo que el sistema llamó esfuerzos encomiables, Jin fue desterrado de su familia y condenado a vagar sin rumbo como un paria. Fueron las palabras que quedaron en el aire mientras él dejaba atrás el castillo, sintiendo el vacío de no pertenecer a ningún lugar. Pero fue en ese oscuro periodo de exilio cuando Jin tuvo el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Conoció a su maestra. Fue en ese momento cuando finalmente supo la verdad que le había sido negada. Él sí tenía talento, pero no se trataba de la espada, sino de algo mucho más raro y poderoso. Jin descubrió que poseía un talento innato para la magia. 3 años después de aquel encuentro, Jin ya no era el joven inútil que sus hermanos pisotearon. Había aprendido a conectar el maná que fluye en la naturaleza con su propia esencia mágica. Lo vemos ahora en su estudio, fortaleciendo su poder y preparándose para un destino que nadie en la familia Runcadel pudo imaginar. Jin se encontraba sumergido en un abismo de oscuridad absoluta, un vacío donde el tiempo parecía haberse detenido. De pronto, una presencia imponente y aterradora se manifestó ante él. «¿Quién eres tú?», se preguntaba Jin mientras una figura sombría emergía de las tinieblas. No era un ser cualquiera, se trataba de Zoldred, el dios de las sombras. La entidad lo observaba fijamente, pronunciando su nombre con una voz que vibraba en su alma: Jin Runcadel. Jin quedó en shock. En su mente las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera que jamás imaginó. Zoldred le reveló que su destino había sido interferido por una técnica prohibida: ilusión de cuchillas. Se trataba de una maldición terrible diseñada específicamente para que un miembro de la familia Runcadel jamás pudiera sentir el filo de una espada ni progresar en su entrenamiento. Al escuchar esto, Jin no sintió rabia, sino una sorpresa absoluta. El asombro le invadió por completo al entender
comprender que su falta de talento no era real, sino el resultado de un sabotaje mágico desde su infancia. Solderet, con un gesto poderoso, rompió las cadenas de la maldición y le aseguró que, de ahora en adelante, él lo protegería. Me divertiré observándote. Fueron las últimas palabras de la entidad. En ese instante, la oscuridad se disipó por completo y de un momento a otro, Jin se encontraba nuevamente en la misma sala donde realizaba sus estudios. No hubo sueños ni regresiones en ese momento. Jin simplemente se quedó allí de pie, en completo silencio. Se mantuvo inmóvil, analizando cuidadosamente cada palabra de la divinidad y procesando la magnitud de la verdad que acababa de descubrir sobre su propia vida. Tras este breve momento de reflexión y análisis, Jin reaccionó con determinación. Se dirigió rápidamente hacia una espada que se encontraba cerca, la tomó con firmeza y sin dudarlo, caminó con paso decidido hacia la entrada de su hogar. Jin, parado a la entrada de aquel hogar, sostenía la espada con una firmeza que nunca antes había sentido. Al realizar el primer movimiento, sus ojos se abrieron con asombro. La espada se movía con una fluidez sobrenatural. En su mente, Jin analizaba cada tajo. Es como si no pesara nada, como si solo moviera los brazos. La pesadez que la acompañó durante 25 años se había esfumado. Con cada balanceo, una energía azulada envolvía el filo, confirmando que la conexión con el arma era ahora perfecta. Una sonrisa de pura satisfacción se dibujó en su rostro al comprender que aquel que llamaba el peor sopenco de la historia de los Runkadel finalmente había dejado de existir. Finalmente, mi duro trabajo ha dado sus frutos, pensaba Jin con orgullo, sintiendo que por fin su esfuerzo era recompensado. Sin embargo, la paz duraría poco. De manera repentina, la escena se torna caótica. La tranquilidad del bosque se ve interrumpida por la presencia de caballeros armados y el sonido metálico de la violencia. Jin se encuentra ahora en el suelo gravemente herido y rodeado de sangre. Un grito de agonía escapaba de su garganta mientras la oscuridad empezaba a cerrarse sobre él. En su agonía, Jin solo alcanzaba a pronunciar con desesperación los nombres de aquellos que le dieron esperanza. Maestro, Soldred. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Se sentía frustrado y decepcionado consigo mismo. ¿Cómo es posible que muera así? Mientras dormía, se preguntaba en su mente, sintiendo la amargura de no haber tenido la oportunidad de usar la magia y el poder de Soldred que finalmente había obtenido. ¿Es que acaso soy un inútil después de todo? Fue su último pensamiento antes de perder la conciencia. Pero la muerte no fue el final. Tras una luz cegadora, Jin abre los ojos y se encuentra tendido sobre el césped, rodeado de un bioma verdoso y brillante. Confundido, observa a su alrededor y ve a un grupo de personas con uniformes familiares. ¿La gente de la familia? Se preguntó incrédulo. Él tenía la certeza absoluta de que había muerto, pero allí estaba, respirando de nuevo. De pronto, una voz conocida interrumpe su confusión. Se trata de Gilly, quien se acerca a él con una sonrisa cálida y lo llama por su nombre. Jin se queda sin palabras al verla. Ella luce mucho más joven, al igual que todo su entorno. En ese instante, una revelación lo golpea. No solo ha sobrevivido, sino que parece haber regresado a un tiempo que ya había quedado atrás. Jin observaba con ojos de niño aquel campo sembrado de armas, pero su mente no era la de un infante. ¿Esa espada es? Se preguntaba mientras sus ojos se fijaban en un brillo familiar y legendario. Era Varizada, la espada que solo el jefe de la familia tiene el derecho de portar. El pequeño Jin, con sus manos aún torpes y diminutas, comenzó a avanzar sobre el césped. En su mente, la confusión inicial se transformó en una certeza absoluta. He vuelto al pasado. No había duda alguna, se encontraba exactamente en el día de su ceremonia de selección, pero esta vez bajo la forma de un bebé de apenas de un año de edad. A su alrededor, los miembros de la familia Runkadel observaban en silencio, esperando ver qué objeto reclamaría el pequeño para definir su futuro. Jin recordó que en su vida anterior también había elegido esa espada, pero el resultado fue una vida de miseria y desprecio debido a la maldición que la encadenaba. Sin embargo, ahora todo era diferente. Jin extendió su pequeña mano y tocó el frío metal de Varizada. El asombro no se hizo esperar entre los presentes. El joven maestro ha elegido la espada del jefe de la familia. Exclamaban incrédulos ante tal demostración de ambición de un niño tan pequeño. Mientras los adultos murmuraban sobre el gran futuro que le esperaba al joven prodigio, Jin sostenía el arma con una determinación que nadie allí podía comprender. En su mente una promesa quedó grabada como fuego. En esta vida haré mi propia elección. Ya no sería el sopenco que todos pisotearon. Ahora, con su talento liberado y el conocimiento de su vida pasada, Jin Runkadel está listo para reescribir la historia de su familia desde cero. Si te ha gustado el contenido y este tipo de videos que preparo para ti, te invito a seguirme en mis distintas redes sociales, TikTok, Facebook y YouTube. Así podrás estar al tanto de cada publicación y de las series que voy narrando día con día. De igual manera, si te interesa leer estas historias de forma directa, puedes hacerlo en la página principal de Zona Olympus Scan. Les doy un gran crédito a ellos por proporcionar estas publicaciones y hacer posible que yo traiga estas narraciones para ustedes. Ahora bien, si disfrutas de mi estilo de narración y quieres saber más de estas series a través de mis videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. De esa forma, no te perderás de ningún video nuevo. Sin más que decir, finalizo este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.